Bien, señores, continuamos con la revista Tele15, entrevista central, y para ella tenemos ya con nosotros a Manuel Núñez, historiador y un conocedor de lo que es toda nuestra cultura, nuestra realidad como país. Le damos la bienvenida, Manuel, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, gracias. Complacido de que esté con nosotros. Yo también, después de... Tenemos tiempo, nos vemos en la radio, en la televisión. O sea, que aquí nos cruzamos. Aquí nos cruzamos. Yo Casi digo que siempre. esto es redondo, uno se va a ver como quiera. Sí, porque es una especie de carrusel. Bueno, así es nuestra historia, Manuel. Sí, entiendo yo. Una especie de carrusel, una especie de que siempre estamos repitiendo muchas cosas, pero mañana estaremos celebrando otro aniversario de lo que fue la restauración de la República. Así es. Ese acontecimiento históricamente, el significado para los dominicanos. Yo creo que es un acontecimiento fundamental en nuestra historia. Generalmente no se entiende mucho, porque se ve como una especie de revancha, de una independencia un poco traída por los cabellos. Sin embargo, cuando se examina a fondo... ¿Y por qué revancha? Es revancha porque los dominicanos, después de 18 años de independencia, la independencia que se proclamó el 27 de febrero de 1844, en 1861 fueron a un proceso de anexión. El jefe de la guerra, que era Pedro Santana, anexionó la República Libertada en 1844 a España, pero nadie ha examinado las razones profundas de ese acontecimiento, porque no se puede... La independencia es una sola, yo la veo como un proceso único. En 1844 había ya dos movimientos distintos entre los dominicanos. Por un lado, el que representa a Juan Pablo Duarte, que es el de la independencia pura y simple. Duarte creyó en la independencia total. O sea, ese fue el legado, el ideal. No, ese es el ideario de Duarte. El ideario. El hecho de que él aspiró, ambicionó que el pueblo dominicano fuera a una independencia plena. Sin embargo, las razones por las cuales ese procedimiento, ese proceso se perturbó, estaban ahí. Había tres factores que hacían que los dominicanos se dividieran. El primer factor era el factor demográfico. Teníamos un enemigo que no creía en nuestra libertad, que era 4 veces mayor que la República Dominicana. Haití tenía casi 1 millón de habitantes ya en aquella fecha. Los dominicanos eran 240.000, un poco más, hacia 1860. El factor demográfico era ya una amenaza ostensible y difícil de vencer. Luego estaba el factor económico, la economía de la antigua colonia francesa de Saint-Domingue, fundada en 1697. Haití no tiene 4 siglos, como dicen ellos, tienen 3. Es decir, y esa colonia, heredada por los esclavos que proclamaron allí su independencia, su economía era 13 veces mayor que la dominicana. Y el tercer factor era el factor militar. Tenía un ejército de 50.000 soldados que a su vez había heredado los arsenales de las tropas napoleónicas que pasaron por la isla. Y nosotros no hacia teníamos, 1802. Nosotros no teníamos nada en comparación con el arsenal. Exacto. Ni siquiera estábamos organizados como ejército. Entonces, ¿qué ocurrió? Esos tres factores hicieron que una parte del liderazgo nacional creyera que la independencia de Haití iba a ser prácticamente imposible. Cuando Núñez de Cáceres
proclamó la primera independencia, la independencia de 1821 de España. Independencia efímera. Que llamamos efímera porque duró poco, pero Duró muy poco. la intención no era que fuera efímera. No. Él proclamó 2 actos porque él tenía la visión geopolítica de que ese Estado, fundado en 1821, no iba a sobrevivir. ¿Por qué? Porque ellos habían vivido la invasión de 1805 de Jean-Jacques Dessalines. ¿Cuál era el propósito de la invasión de Dessalines? La Constitución haitiana de 1805 establecía en su artículo 18 de que la República Dominicana no existía, que era parte del imperio de Haití. Haití. Y entonces, naturalmente, en esta parte de la isla estaba bajo el dominio francés, porque después de proclamada la independencia de Saint-Domingue con el nombre de Haití, nombre indígena antiguo que nunca existió para esa parte de la isla, ni tampoco para esta, porque el nombre de la isla era el nombre de Santo Domingo. Sí. En ese momento en que ellos proclaman su primera constitución, en el acta constitucional desconocían el derecho de las personas blancas a poseer tierras y a ser ciudadanos, y desconocían el derecho de los dominicanos a gobernarse plenamente en esta parte de la isla, porque decía que la isla Saona, que la Samaná, que toda esta parte pertenecía al imperio de Haití. Ese precepto constitucional se mantuvo entre los haitianos hasta 1874, cuando se firma el Tratado de Paz entre los dos países y cuando Haití reconoce por vez primera el derecho de los dominicanos a gobernarse plenamente, sin dependencia de ellos. Entonces, ese hecho concreto es el que hace que en 1861, ya Santana, 60 y pico de años, 62 años, comience a imaginar que la única forma de preservar la continuidad de lo que hasta ese momento se había producido, que era la independencia, era anexionándola a una potencia extranjera. Eran las soluciones que el grupo que llaman ahora conservadores, o sea, tenía. Es decir, ellos creían que debíamos anexionar la bahía de Samaná a cambio de protección, propiciar un protectorado o la anexión del territorio dominicano a una potencia que nos protegiera de la ambición haitiana por apoderarse del territorio. Y eso es lo que motiva la anexión. Naturalmente, la anexión fue un proceso absolutamente contradictorio, porque los dominicanos querían ser libres y lo demostraron ya desde 1862. Comenzaron las primeras rebeliones, el grito de Capotillo, 16 de agosto, comienza la guerra restauradora. En esa guerra de restauración que dividió a una parte de los dominicanos, porque una parte... A eso íbamos, porque yo le iba a decir que algunos historiadores hablan de esa división que había de clase en la República Dominicana, porque producto de las mismas situaciones que se fueron sucediendo tras la proclamación de la independencia, hubo gente que no apoyó, y que esa anexión, hay historiadores que establecen que la anexión incluso contó con el apoyo de un buen sector de los dominicanos. La anexión contó con el apoyo del jefe de la guerra, que era el general Santana, y que fue quien realmente la propició. El otro líder político importante, había 2 líderes políticos en aquella época que tenían el monopolio de atención pública, que era Buenaventura Báez, también era anexionista. Exacto. Y entonces, los 2 líderes mayores de la nación dominicana, o sea, los 2 caudillos, el caudillo pasional, que fue Santana, y el caudillo
supuestamente racional, que fue Báez, eran anexionistas porque ellos entendían que la situación del país no era salvable en una situación de independencia. Vamos ahora a hacer una proyección de del porqué del anexionismo. Imaginemos, por ejemplo, ahora que estemos ahora en esta fecha actual, que la República Dominicana esté gobernada por Haití. Que Haití tenga no 12 millones ni 15 millones, sino 40 millones. ¿De qué? De habitantes. De habitantes, ok. Y que la República Dominicana tenga 12 millones, como tiene actualmente. Que haya esa ventaja demográfica. Que Haití tenga 500.000 soldados bajo armas, ¿no? O sea, que tengamos nosotros lo que tenemos ahora, unos 70.000, ¿no? Y que Haití tenga, a su vez, una economía 13 veces mayor que la dominicana. En ese marco imaginario proyectado hasta el presente, se va a producir la misma división entre los dominicanos. Habrá dominicanos que dirán, bueno, es imposible que podamos vencer a un enemigo tan poderoso, tenemos que ir a un acuerdo internacional que nos protege y que permita que nuestra cultura pueda desarrollarse. Esa fue la idea de la anexión. Actualmente, el pueblo dominicano tenía unos deseos de libertad muy superiores a esa ambición mediocre del general Santana. Pero en la actualidad, Núñez, vamos a, como proyectamos, vamos a quedarnos en la actualidad. Hemos vencido los dominicanos el tema haitiano. ¿O todavía estamos bregando con lo mismo? Es que el tema haitiano no tiene una solución que no sea la de la permanente, el permanente patriotismo. Es decir, nosotros nacimos como nación como parte de un equilibrio de las culturas, un equilibrio de las economías, un equilibrio de las poblaciones. Eso es la República Dominicana, porque tenemos una frontera intrainsular con el país del cual nos libertamos. Si nosotros permitimos que ese país se desplace, como lo estamos permitiendo, hacia la parte dominicana, y que comience a desnacionalizarla, como lo ha estado haciendo, desnacionalización del empleo, en la construcción, en la agricultura, en los servicios, en la buonería, desnacionalización de todos los servicios sanitarios, las maternidades están llenas de haitianas, los hospitales públicos subsidiados llenos de haitianos, desnacionalización incluso de una porción muy importante de la educación. Los hogares infantiles han sido prácticamente capturados por esta población. Desnacionalización incluso de los registros civiles. Todo el sistema de identidad nacional está dañado. Si permitimos eso, estamos destruyendo las bases mismas de lo que fue esa independencia. O sea, la independencia nacional es un trabajo de todos los días. De todos los días. ¿Qué le parece el llamado que ha hecho la ONU, ya que el tiempo se nos agota, ante la queja, por ejemplo, a la comunidad internacional de que acuden a auxilio de Haití ante la coyuntura que está viviendo ese país, la irracionalidad, la inviabilidad que tiene Haití? Bueno, la ONU y la OEA están actuando como Poncio Pilatos, porque ambas, que son parte de lo que llamamos la comunidad internacional, porque ¿qué es lo que es la comunidad internacional? Los estados organizados, las grandes potencias y los grupos de naciones, ¿no? Ya sentidos como bloque. Es decir, en el caso de América está la OEA, Naciones Unidas, el UNASUR, el CELAC, el ALBA, el SICA, es decir, todos los organismos que agrupan estados corresponden a lo que sería la comunidad internacional. Esa comunidad internacional se ha lavado las manos ante el tema de Haití
Y estamos hablando ante una nación, ante un Estado que se ha desvanecido. Porque el Estado haitiano no existe. No hay quien controle el espacio marítimo. O sea, aquí las naves pueden incursionar sin ningún problema. Las del narcotráfico, desde luego. No hay quien controle el espacio aéreo. No hay quien controle el espacio terrestre. No hay ejército. No hay un polo de autoridad. No hay seguridad para nadie. Es decir, el gobierno de allí ha caído en manos de las bandas, se ha desmigajado el poder, no hay un poder central que controle el territorio. Entonces todo eso ha hecho que sea un país inseguro, que la gente de allí quiere emigrar, es el país más pobre del continente, tiene liderazgo de todas las enfermedades, no tiene ningún tipo de presencia del Estado. Entonces, ante esa situación de descalabro, lo que entendemos nosotros, que el país con más riesgo, porque tenemos 391 kilómetros de frontera con ese territorio inviable, el país con más riesgo es la República Dominicana, porque hemos estado resistiendo, hemos estado, digamos, frenando un poco un fenómeno que puede arroparnos y destruir todo lo que nos resulta hermoso, todos los progresos que ha logrado la República Dominicana en los últimos 50 años de democracia. Bueno, agradecemos, Manuel Núñez, historiador, esta conversación que hemos obtenido en este lunes. Mañana martes, reiterarle la invitación, vamos a estar en vivo aquí, celebrando lo que es, o conmemorando lo que es otro aniversario de nuestra restauración. El tema haitiano será el de nunca acabar. Claro, así es. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias a todos por la sintonía. Nos vemos mañana.